siendo las 12:05, les doy las bienvenidas a todos y a todas. Yo soy Marcela Soto, soy directora de emprendimiento de la Dirección General, académico de el Departamento de Arquitectura de la universidad. Y nada, voy a hacer una pequeña introducción de y les doy la bienvenida. Gracias por asistir y gracias. Vamos a tratar de hacer esto bastante dinámico, cosa que podamos abordar más o menos el entendimiento de lo que es el Startup Ciencia dentro de una hora y considerando algunas preguntas y lo que ustedes tengan que decir. Pero como académico y como directora de emprendimiento no me puedo quedar callada. Entonces, mira, hoy día en la mañana leí algunas palabras de Mario Marcel, presidente del Banco Central, en la presentación del IPOM, que es frente al Senado hace unos días atrás. Planteaba que nuestro país tendrá este año la mayor contracción económica en 35 años, mientras que diversos organismos internacionales prevén que el mundo será el peor resultado en un lapso aún más grande. El académico Gastón Suplet también durante junio habla que enfrentamos a nivel global una crisis social primero, y luego una crisis sanitaria que no hará otra cosa que acentuar la primera. En este episodio, según Marcel, hemos constatado que no hay ningún actor que por sí solo pueda resolver los problemas más apremiantes del país y que cuando alguno trata de hacerlo, pronto comete errores que debilitan su confiabilidad y debilitan el concepto de sociedad-país. Eso nos coloca en un cambio de paradigma al interior de la universidad, devolver a la sociedad la creación de un nuevo conocimiento, pero no solo eso, sino un conocimiento que puede influenciar en esta nueva base económica, en una nueva base económica que sea más diversa. Como dirección de emprendimiento creemos fehacientemente que una de esas herramientas es emprender. Diversificar el mercado nacional y transformarlo y guiarlo a uno más eficiente y creador de nueva tecnología, siendo eso un nuevo valor para la sociedad. El programa que abordaremos hoy, guiado por el ingeniero industrial de nuestra Casa de Estudios Andrés Castillo, gerente general de la incubadora universitaria 3IE, USM, que ha sido director de varios programas de apoyo al emprendimiento, va a hablar de Startup Ciencia Corfo. Es un nuevo instrumento, y yo diría, no solo un nuevo instrumento, ha cambiado el paradigma de lo que ha estado haciendo Corfo, y en este caso es apoyado por ANIC, para ayudar a la creación o al crecimiento de empresas de base científico-tecnológica, en el momento en que más lo necesitamos. Por lo tanto, doy la bienvenida a Andrés, y les doy la bienvenida a todos ustedes desde la Dirección de Emprendimiento. Andrés, todo tuyo. Gracias, Marcela. Muchas gracias por tus palabras de inicio, muy apropiadas para el contexto de lo que vamos a conversar hoy día. A ver, no sé si algunos de ustedes habrán participado también. A las 11 estaba el lanzamiento de un programa también de emprendimiento del Hub APTA, en el cual participan muchas de las universidades, incluida la nuestra. Ahí se tocaron un poco estos temas y hablaba un poco del valor y la importancia que significa transmitir o traspasar este conocimiento que genera la universidad y traspasarlo a la sociedad a través de nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos. Yo en esta instancia lo que vamos a hacer es un enfoque un poco más práctico. Yo me di el trabajo de hacer una especie de abstracción de las bases, porque yo entiendo que las bases de Corfo pueden ser un poco más complejas para aquellos que no acostumbran a leerlas o utilizarlas en los concursos. Entonces lo que va a estar por escrito es netamente una abstracción, no es algo creativo de mi parte ni nada por el estilo. Pero todo lo verbal que de alguna manera pueda complementar viene de la mano con un poco la experiencia que nosotros tenemos desde el 3IE, trabajando y apoyando empresas con nuevos productos, el apoyo al emprendimiento y también cómo utilizar estos instrumentos, ¿ya? También una precisión. Nosotros inicialmente habíamos considerado que el público objetivo, digamos, de esta instancia era netamente el público interno de la universidad, los académicos, los docentes, alumnos de posgrado.
pero la verdad es que se suma otro tipo de personas. Veo ahí en mi pantalla, veo a René Romo inmediatamente, que es parte de nuestros mentores. Entonces hay otras personas participando de esta instancia que le agregan mucho valor a esto. Y después voy a explicar por qué, ¿ya? Así que comienzo inmediatamente con la presentación. Ahí sí. Como contexto, antecedentes que salen mencionadas las bases, un poco lo que les decía, lo que está ahí es explícitamente lo que dicen las bases, como una abstracción. Lo que yo solamente puedo comentar es que nosotros tenemos que considerar que en Chile hemos estado durante los últimos 100 años, inclusive de toda la historia de Chile, haciendo las mismas cosas en términos productivos y explotando las mismas cosas que muchas veces nosotros mismos somos los que reclamamos y decimos, ¿por qué seguimos vendiendo el cobre como mineral y no hacemos algo con ello? Nos pasó con el salitre, nos está pasando con el cobre y probablemente digo, nos pueda pasar con el litio, independientemente que hay algunas iniciativas que están tratando de explotar eso. Pero al final del día lo que busca esta línea de financiamiento tiene que ver con apoyar la creación de bases científico-tecnológicas, pero con el objetivo de generar la diversificación de la economía nacional. Nosotros no nos podemos dar el lujo, una vez más, de perder todo el conocimiento que se está generando y no explotarlo. Y la explotación tiene que ver con un sentido que a veces es práctico, pero que es súper complejo también. Práctico en el sentido de que ese conocimiento tiene que llegar de alguna manera a la sociedad. Y cuando hablamos de esa llegada a la sociedad, tiene que ver con la generación de un producto, porque esas personas consumen ese producto, o de un servicio, y que de alguna manera eso le agrega valor. Le agrega valor porque quizás resuelve una enfermedad, porque hace un proceso más eficiente, un sinfín de atributos que puede tener ese producto o servicio o ese nuevo modelo de operación. Entonces, por eso es la importancia de generar empresas. ¿Por qué? ¿Y por qué una empresa? Es porque finalmente lo que estamos apuntando es que si bien se puede generar un conocimiento, se puede generar una tecnología, esa tecnología no va a estar disponible en el mercado si no es a través de una empresa. Y la función de esa empresa, más allá de la visión estándar de generar utilidad, tiene que ver principalmente con hacerse cargo de que un producto, aparte de existir, se tiene que producir. Hay contrataciones, hay, digamos, recursos humanos que están involucrados, toda la gestión operacional relativa a eso, y toda la postventa. Sabemos lo importante que es y el peso que tienen las redes sociales cuando alguien, a un cliente o a un usuario, no le gusta o opina algo malo sobre un producto. Por lo tanto, es muy importante diseñar esa relación con el cliente. Y eso lo hace una empresa. Bueno, otro antecedente que se suma en las empresas de base científico-tecnológica es que es un vehículo, es una instancia para poder hacer la transferencia y la comercialización de los conocimientos generados tanto en la universidad como en los centros y cualquier otra empresa. Y digo que es un vehículo porque es uno más. En verdad, cuando pensamos en el conocimiento que está dentro de la universidad, podemos considerar que existe otro camino, que puede ser el de la transferencia tecnológica, asociada a empresas que ya existen y que quizás ya han recorrido o tienen resuelto los temas operacionales, las cadenas de suministro, cadenas de distribución, relación con cliente, acceso a mercado y ese tipo de cosas. Eso puede ser una alternativa. Lo que está buscando esta línea de financiamiento es tomar el otro camino. No quiere decir que el anterior esté malo, sino más bien es otro camino que lo disponibiliza para aquellos que quieran recorrer ese camino. Y eso tiene que ver con la creación de empresas. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan estas empresas en Chile? Es principalmente el financiamiento para las actividades de I+D de largo plazo. Eso todos los que son investigadores lo saben, lo reconocen, la complejidad que ha sido, o lo complejo que ha sido poder lograr el financiamiento para poder desarrollar, primero para desarrollar una idea, un concepto, y después para llevar a las etapas de prototipado y hacia adelante. También el acceso a la infraestructura, que hoy está, y me atrevo a decir que está principalmente concentrada en la capacidad que tienen las universidades de albergar esta infraestructura, pero que muchas veces está fuera del acceso a cualquier otra persona que no esté, digamos, asociada a una universidad. Para ellos es más complejo. Inclusive hay cierta infraestructura que, por ejemplo, para etapas más avanzadas, a mí me pasó con un proyecto, por ejemplo, de energías renovables, de energía undimotriz, no existía una infraestructura de validación de un equipo a escala real. Estamos hablando de un simulador de olas.
de 200 metros de largo y con 5 metros de profundidad. No existe acá. Entonces, ese acceso a infraestructura también ha sido escaso y el financiamiento para acceder a ella también. Acceso a conocimiento de expertos que apoyen la validación técnica tiene que ver principalmente con estas etapas una vez que se sale del laboratorio y se quiere llevar a escala industrial o en terreno. Muchas veces ese conocimiento que a veces está, yo diría que más que no exista, está alejado. A veces lo podemos encontrar dentro de las mismas empresas cuando tienen que validar sus propias compras, a veces a través de canales de suministro tradicional, compran tecnología, pero la validación dentro de su propia operación la tienen que hacer sus propios equipos. Entonces hay cierto conocimiento relativo a eso y obviamente la capacidad experta que pueden tener también las universidades. También entre los obstáculos están las capacidades comerciales y técnicas combinadas. Y algo que nos sucede en términos dentro de la universidad, en todas las universidades y en general en Chile y Latinoamérica, es que hay una disociación entre lo que son las capacidades comerciales y las técnicas tecnológicas. Pareciera que son dos mundos y lo que busca un poco este instrumento es unir esas partes, o al menos incentivar a que se unan. La gestión de la propiedad intelectual e industrial, por eso ha tomado tanta importancia la figura de las OTTL. En el caso de nuestra universidad tenemos una OTTL que ha tenido muy buenos resultados en los últimos años, creciendo la cantidad de solicitudes y de aprobaciones de patentes. Otro obstáculo tiene que ver con el acceso a capital de riesgo para escalar. Eso quiere decir el escalamiento, una cosa es el escalamiento del producto, pero otra cosa es el escalamiento comercial de la tecnología. ¿Qué pasa cuando yo quiero abordar un mercado internacional? ¿Cómo lo financio? También las redes de contacto para llegar a clientes y mercados, y obviamente esto que les decía de las capacidades y recursos para la internacionalización. Esos son los antecedentes que justifican la apertura de esta línea de financiamiento. Ahí sí. Entonces, bien rápidamente, así como están los antecedentes, existen unos objetivos para crear esta línea de financiamiento, y tienen que ver principalmente con promover la creación y crecimiento de estas empresas de base científico-tecnológica en Chile, a través del cofinanciamiento, y esta palabra cofinanciamiento la vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con que Corfo financia una parte importante, pero es una parte de este proyecto de empresa. Y es un cofinanciamiento para el apoyo al proceso de validación técnica y del negocio para estos nuevos productos y servicios y facilitar su entrada a mercados nacionales e internacionales. Entonces, bueno, una serie de objetivos específicos que un poco en línea con lo que les comentaba anteriormente. Ahora, las bases de este instrumento mencionan tecnologías disruptivas, tecnologías de frontera. La verdad es que uno podría cuestionarse y decir qué es tecnología de frontera, qué es tecnología disruptiva. Y en vez de entrar en esa discusión, lo que dijo Corfo es que la verdad estamos priorizando aquellos proyectos que estén desarrollando soluciones en estas áreas: biotecnología, nanotecnología, materiales avanzados, manufactura avanzada, tecnologías biomédicas, dispositivos médicos, robótica e inteligencia artificial. Un poco para desmarcarse, o en verdad más que nada para marcar una tendencia respecto a las tecnologías que hoy pueden tener un crecimiento exponencial en su comercialización. Pero nuevamente, ¿qué es disruptivo? Uno puede decir nanotecnología no es disruptivo porque es una tendencia de hace un par de años atrás. El tema es, puntualmente, es la solución. La solución, ¿qué nivel de diferenciación existe respecto a lo que, qué diferenciación tiene respecto a lo que existe en el mercado? Ahora, esta línea de financiamiento define dos tipos de entidades que pueden postular. Una son los beneficiarios y los otros son los asociados. Estos asociados es una figura opcional. Pasando primero por los beneficiarios, pueden postular todas las personas naturales, personas como ustedes o yo de manera individual. Todos tenemos, creo, somos mayores de 18 años al momento de la postulación, pero la condición de Corfo es que si es aprobado, debe constituir en Chile una persona jurídica con fines de lucro, o sea, una empresa. Es la figura que se estime conveniente, hoy normalmente es una sociedad por acciones, una SPA. Esto es una restricción y que nuevamente cumple o pretende dar cumplimiento al objetivo inicial, que es apoyar la creación y crecimiento de empresas, ¿ya? Ahora, también se puede postular cuando, en el caso de ustedes puedan tener una persona jurídica.
La restricción es que esa persona jurídica o empresa debe ser constituida en Chile y con fines de lucro. Por eso es como la clasificación de empresa. Esta empresa tiene que tener no más de 5 años desde su constitución. Esto es contado desde que se constituye la empresa hasta el momento de la postulación. Si ese tiempo es mayor a 5 años, queda inmediatamente excluida. Y también estar dentro de la categoría de micro o pequeña empresa, es decir, ventas menores a los 25.000 UF, que son aproximadamente 700 millones de pesos. En ambos casos, independientemente de cómo se postule, el beneficiario debe disponer de un prototipo. Y ese prototipo se considera que al menos debe tener una prueba de concepto validada en el laboratorio, por eso está más abajo y dice clasificación TRL4, eso es TRL4, y sea de base científico-tecnológica y de alta sofisticación, es decir, tecnologías de frontera disruptiva. Ahí entramos en esta área un poco más gris dentro de lo que se puede interpretar respecto a las bases, pero la verdad es que como es un concurso de parte de Corfo, es una especie, entre comillas, de competencia en qué tecnologías más avanzadas o más disruptivas son las que se presentan en el concurso. Y desde el punto de vista de los asociados, es aquella entidad que cofinancia la ejecución del proyecto. Puede cofinanciar completamente o parcialmente el proyecto. Y esto es a través de aportes pecuniarios y al que además puede participar de los resultados del proyecto. Desde ese punto de vista puede ser otra empresa, por ejemplo, muchos de los investigadores trabajan en conjunto con empresas que le entregan el requerimiento y esa empresa está dispuesta, por ejemplo, a cofinanciar, podría caer en esta categoría. Puede ser una universidad, puede ser una fundación, puede ser cualquier otra figura. ¿Por qué? Porque las bases declaran que pueden participar como asociados una o más personas naturales o jurídicas, también puede ser una persona individual, tanto pública como privadas, con o sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeras. Entonces puede participar cualquier empresa o persona. Respecto a los requisitos de la creación de esta persona jurídica, esto es una interpretación también, es un poco enredado como aparecen las bases, pero algo como súper sencillo cuando uno lo estudia un poco más. La idea es que esa nueva empresa, una vez que se cree, el capital social, eso quiere decir las acciones, bueno, depende del formato de tipo de empresa que se escoja, pero suponiendo que son número de acciones, que el 50% de su capital social o acciones puede pertenecer a una o más personas jurídicas, o sea, otras empresas. Esto, si lo vemos por un extremo, es para evitar, por ejemplo, que venga un gran millonario que simplemente para adjudicarse el fondo postule mande a alguien a que postule y que después él, cuando se cree la empresa, tome el 98% de la empresa. Eso es lo que trata de evitar de un extremo quizás bien como caricatura. Pero en la realidad lo que está buscando es que esta nueva empresa, lo que se busca es que esa persona natural, quien lidera esta empresa, no pierda su participación o gran parte de su participación y que por lo menos tenga un 50% de esta, ¿ya? Ahora, cada socio o accionista que corresponda a esta empresa jurídica con fines de lucro no puede estar relacionado con los otros socios. Eso quiere decir, si esta nueva empresa que se va a crear tiene un 50% de una empresa que ya existe, que puede ser un interesado eventualmente en la misma tecnología, puede ser una universidad o cualquier otra cosa, no esté relacionado con el otro 50% que corresponde a la persona natural o el grupo de personas naturales, ¿ya? Y que no exista relación. Ese que se entiende por relacionado es que no se pueda asegurar una mayoría de los votos respecto a la nueva empresa que se crea, o que no participen de la administración o participación de más allá del 10% de los votos o del capital de esta persona jurídica con fines de lucro, ¿ya? De esta empresa que originalmente participaría de la nueva empresa. Y también que no exista relación entre personas naturales, sus cónyuges, convivientes civiles, parientes y ese tipo de cosas. Ahora, todo cambio que incumpla lo anterior implica inmediatamente un término anticipado del proyecto con Corfo, pero eventualmente, y en el caso de que durante la ejecución del proyecto exista algo que implique o haga necesario modificar esta regla, Corfo lo puede evaluar siempre y cuando esté en relación con los objetivos y resultados de la línea de financiamiento. Siempre se tiene que dar aviso antes, pero un ejemplo de esto es
Imagínense que van avanzando en el proyecto y que van a la mitad del proyecto y aparece un inversionista. Y ese inversionista está dispuesto, imagínense que es una empresa inversionista y que está dispuesto además a colocar el producto o la tecnología en todo el mundo y para eso les pide el 60%. Si eso sucede, es muy probable que Corfo les diga que sí, porque lo que busca es que efectivamente esa tecnología, esos productos llegue a la mayor cantidad de mercado posible, ¿ya? En respecto a los plazos y financiamiento, el instrumento es un instrumento de ejecución de hasta 24 meses, el cual puede ser prorrogado por otros 12 meses dentro de la misma ejecución. O sea, quiere decir que ustedes no pueden postular directamente a los 36 meses, sino que postulan hasta los 24 meses y viendo cómo se va ejecutando el proyecto, pueden pedir la extensión hasta por otros 12 meses. El financiamiento es de hasta 220 millones de pesos y Corfo cofinancia hasta el 85% del costo total del proyecto. Eso quiere decir que si ustedes quieren postular a los 220 millones de pesos, el proyecto total, dado que 85 es 220, el costo total del proyecto debería ser 258 millones y un poco más. Por lo tanto, el cofinanciamiento de su parte, ese 15% restante, eso equivalente en el caso máximo a 38 millones de pesos, debe ser mediante aportes pecuniarios, eso quiere decir en dinero, ¿ya? No existe la valorización ni del recurso humano, ni de infraestructura, ni nada por ese tipo. Por lo tanto, es muy importante armar un proyecto que efectivamente cuantifique correctamente el monto de dinero que necesita ese proyecto para su ejecución. Entonces, si necesitan 100 millones de pesos solamente para armar el proyecto, Corfo les entregaría 85 millones y ustedes tendrían que entregar 15 millones, ¿ya? Aquellos proyectos que sean aprobados y que se coteje o revise que pueden ser liderados por mujeres, pueden optar también a un aumento de un 5% del porcentaje de cofinanciamiento. Es decir, que esos 220 millones de pesos suben a 232, bueno, el monto que sale ahí. Eso es porque Corfo lo que está tratando de hacer es incentivar y cerrar un poco la brecha que existe en la participación de mujeres en lo que es la lideración de empresas y sobre todo la participación en ciencia y tecnología. Aunque veíamos en el webinar anterior, el de Hub Apta, que participaba la fundadora de Agua Marina, en el caso un caso de éxito, digamos, de ciencia, empresas basadas en ciencia y tecnología. Por lo tanto, existen casos de éxito. ¿Qué se entiende por una empresa liderada por mujeres? Cualquier iniciativa que sea, al momento de postular, una persona natural lo presenta una mujer, obviamente es una iniciativa liderada por mujeres. En el caso de la persona jurídica, que al menos el 50% del capital social o del patrimonio de la empresa o las acciones de la empresa sea de una o más mujeres, o que tenga al menos el 30% del capital social, pero que además le corresponda la representación legal de la sociedad, ¿ya? Y también el otro caso es que si es que existe la figura legal que corresponda, por ejemplo en una fundación y tiene un directorio, que al menos el 50% de ese directorio sea liderado por mujeres. Ya, hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa, solamente para dar espacio a preguntas. Voy a ver si puedo dejar en pantalla completa para que puedan hacer algunas preguntas, si me van soplando ahí, no sé si Diego o Alejandra, o abrir el micrófono si quisieran también. Después voy a hablar de las actividades, de algunas restricciones del presupuesto. Lo vamos a hacer con levantar mano, un poco para organizarnos porque somos muchos y yo voy a ir dando la palabra. Entonces, como no hay preguntas, seguimos avanzando. Acá. Ya, ¿me confirman si ahora ven la PPT que dice actividades y gastos financiables? Se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, siguiendo con el instrumento, ¿qué financia al final del día? Entonces, lo que financia son aquellos gastos relacionados con el desarrollo del prototipo del producto, o del servicio, o del proceso, de manera de que vaya avanzando eventualmente desde el TRL4, que puede ser es el mínimo desde donde postular, se puede postular desde un TRL4 al 7,
Entonces la idea es ir avanzando a través del TRL hasta obviamente avanzar lo más posible hasta llegar a una fase comercial del producto o servicio. Tienen que pensar lo que... ¿Perdón? Ay, parece que había un comentario. Entonces, de estas actividades, lo que se puede financiar es terminar actividades de investigación y desarrollo, más bien más basado en desarrollo, las pruebas de concepto y experimentales, el prototipaje de escala industrial, esta validación técnica y el empaquetamiento de la tecnología. Entendemos el empaquetamiento de la tecnología como cómo esa tecnología va a pasar o va a ser, cómo se va a convertir en un producto que es tangible, que tiene condiciones comerciales, que tiene un SLA que es equivalente a un Service Level Agreement, o contratos, certificaciones, ese tipo de cosas. También se puede arrendar la infraestructura tecnológica, la adquisición de equipamiento, materiales e insumos, financiar licencias de software y contratación de servicios de cloud computing, o en verdad cualquier otro servicio relacionados o similares. Certificaciones o acreditaciones para demostrar la replicabilidad de la tecnología. Eso quiere decir que no sea un caso fortuito de esa tecnología que se haya dado en un solo laboratorio, sino más bien es que pueda funcionar. Por ejemplo, me imagino yo una vacuna, es demostrar que esa vacuna funciona en todo su caso. Servicios de vigilancia tecnológica y de mercado. Siempre pensando en que si se va a estar haciendo una inversión de este tipo, no nos encontremos con la sorpresa de que esa tecnología ya está disponible en el mercado. La protección de la propiedad intelectual, industrial o de nuevas variedades vegetales, que también las incluye las bases. Entiendo acá que en nuestro caso, dentro de la universidad, como está la OTTL y cumple un poco esa función, en probablemente algunos potenciales candidatos o que quieran postular esta línea, ya cuentan con una patente en trámite, ¿ya? Así que esta actividad sería como un check y podría sumar inclusive dentro de la postulación, si es que lo consideran que existe ya una patente de por medio. Actividades necesarias para la validación comercial y o de negocios, y que tienen que ver primero con el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de escalamiento y o internacionalización. Esto tiene que ver con ir a buscar mercado o ir a aprender de nuevos mercados, y el desarrollo y fortalecimiento de la estrategia de comercialización y marketing, que tiene que ver también con la acción de vender, ya sea a través de canales digitales o presenciales, y a través de una estrategia que cumpla o que tenga sentido dentro del contexto de un modelo de negocio que se debe seguir y cumplir para lograr el compromiso de que esta empresa sea sustentable y después del financiamiento pueda sobrevivir, ¿ya? La prospección comercial y o programas de soft landing. La prospección comercial la entendemos como, la podemos dividir en dos etapas, ¿eh? Cuando estamos construyendo un modelo de negocio, es muy importante el aprendizaje que se debe tener del problema y de los usuarios relacionados con ese problema. Si pensamos en una empresa, eventualmente, claro, la empresa puede tener problemas de su productividad, pero al final del día hay personas que están a cargo de esos procesos y que hay insights, como le llamamos nosotros, o hay tendencia o información que tienen esas personas y que es importante levantar para poder entender bien la problemática y así generar una solución que sea efectiva para ellos, ¿ya? Y obviamente las etapas posteriores, una vez que ya tengo una alternativa de solución, es ir validando de que esa solución cumpla con las condiciones, atributos o requerimientos de ese usuario o de ese cliente. En el caso de los programas de soft landing, esto incluye, son las actividades tendientes a buscar mercados en el extranjero. Por ejemplo, nosotros como 3IE tenemos acuerdos en Boston, en Estados Unidos, en San Antonio, Texas, también en Estados Unidos, en México, en Perú, Colombia, para buscar oportunidades comerciales, dependiendo del mercado obviamente, para poder prospectar interés en una primera etapa y en una siguiente etapa para iniciar operaciones en esos países, ¿ya? Y todo lo que es actividades de certificación, acreditaciones para el cumplimiento de normativa, por ejemplo, una certificación, por ejemplo, de buenas prácticas manufactura, o a veces hay que contar con un laboratorio con una cierta clasificación. Ese tipo de cosas se pueden financiar. Los gastos de constitución de la empresa, en el caso de que se haya hecho la postulación como persona natural, también se pueden incorporar.
Se puede contratar tanto personal nuevo como financiar personal preexistente, siempre y cuando esté directamente relacionado con la ejecución del proyecto, y también se puede financiar el costo de las garantías del proyecto. A ver, sobre este punto, y es importante aclarar, porque sé que algunos pueden tener esta confusión, o por lo menos se me hizo llegar esa información, es que a diferencia de otros instrumentos donde la universidad, por ejemplo, antiguamente CONICYT, se postulaba a través de la universidad, lo que busca esto es que sea una empresa o una persona natural la que postule, y por lo tanto es responsable ante Corfo. Ahí sí. Ya, por lo tanto, al postular uno es responsable ante Corfo de esos recursos, y al mismo tiempo es responsable del personal que contrate, y por lo tanto hay que administrar una empresa. Y yo sé que esa labor es distinta, por ejemplo, cuando dentro de una universidad esas labores administrativas las llevan otras unidades. En este caso, se pueden contratar ciertos servicios asociados a aligerar un poco esa carga administrativa. Por ejemplo, nosotros del TREIEL ofrecemos a otras empresas los temas de seguimiento de todo lo que es la gestión de los dineros asociados a recursos públicos, o servicios de soft landing, o servicios de mentoría, o diseño de modelo de negocio, etc. Entonces, tienen que considerar que estas actividades las tienen que realizar en el contexto de que ustedes son una empresa, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si pueden que necesiten uso de instalaciones o capacidades al interior de la universidad, entonces la figura que se debería dar ahí, bueno, va a depender caso a caso y de la relación que tengan con sus universidades en general, esto lo digo para todo el público, y eventualmente amerite existir un contrato tecnológico. Imagínense que yo soy una persona que no trabaja en ninguna universidad, pero necesito acceso a infraestructura, puedo contratar a la universidad para que me facilite el laboratorio, o me haga ciertas validaciones o certificaciones o pruebas de concepto también en estos laboratorios. Así que para aquellos también, desde el otro lado de la vereda, que como yo sé que hay personas aquí de centros de investigación y que manejan también laboratorios, también lo pueden ver como desde el punto de vista de la oferta de servicios para aquellos emprendimientos o empresas que se crean en el contexto de esta postulación, ¿ya? Que ustedes lo pueden ofrecer como oferentes, digamos, del servicio. Respecto a las cuentas presupuestarias, Corfo está trabajando en este caso con 4 cuentas presupuestarias, que son la cuenta de recursos humanos, gastos de operación, gastos de inversión y de administración. En el caso del recurso humano, entendemos como todo el equipo de trabajo, tanto nuevo como preexistente, con directa relación en la ejecución del proyecto. Se pueden imputar todos digamos, los descuentos legales que normalmente aplican, eso considera el total de haberes de una liquidación de sueldo, pero principalmente es a través de gastos con boletas de honorarios como de liquidaciones de sueldo. No así, por ejemplo, si ustedes contratan, aunque sea un consultor y quiere facturar, no debería ir en este ítem, debería ir en gastos de operación. Todos los gastos con facturas debería ir en operación. Facturas o boletas, digamos, las electrónicas. Estos gastos de operación, esta cuenta es para incluir todos aquellos gastos de las actividades o ítems que les mencioné anteriormente, que son un listado como sugerencia, véanlo como sugerencia, y se pueden incorporar otros gastos que ustedes estimen necesarios. Aquí en este ítem, o en esta cuenta, perdón, se pone el ítem de costo de garantías, que el cual no tiene un tope, a diferencia de otras líneas de Corfo, no tiene un tope, y yo creo que Corfo lo hizo principalmente porque, a diferencia de una postulación, cuando uno lo hace dentro del contexto de una universidad, por ejemplo, donde esas garantías, el costo es muy bajo, porque la universidad tiene el patrimonio para defender esas garantías. En el caso de postulaciones con empresas o de personas naturales o de nuevas empresas, ese costo puede ser más alto, ¿ya? Nosotros, por si acaso, también trabajamos con algunos oferentes para la emisión de esas garantías a precios mucho más económicos que lo pudiera hacer, por ejemplo, la banca, por si alguien quiere el dato. Gastos de inversión, nos referimos a toda la compra de equipamiento o bienes que son inventariables. ¿Qué es un bien inventariable? Por ejemplo, una impresora se tiene que dejar registro bajo inventario. No así si quiero, no sé, las hojas de una resma. Eso no es inventariable. Ahora, las hojas particularmente las tiraría yo a gastos de administración.
Pero en inversión, por ejemplo, compra de equipamiento y otros bienes un poco más, véalo como por el tamaño y que no se liquidan en el corto plazo. Aplica un tope de un 30% del subsidio, quiere decir, si van a los 220 millones, pueden ocupar hasta 30% de esos 220 millones para esta cuenta, y se puede financiar previa autorización el monto total o parcial del equipamiento sin considerar la tabla de vida útil. Para aquellos que han trabajado con Corfo en otros instrumentos, Corfo lo que ha ocupado es decir, ok, un equipo se deprecia en 5 años, y por lo tanto voy a financiar solamente si el proyecto dura 2 años y la depreciación es en 5 años, Corfo lo que toma como decisión para el financiamiento es 2/5 de financiamiento de ese equipo, lo cual hace como muy poco competitivo. En este caso, financiaría de manera parcial o total, eso está sujeto a evaluación de Corfo en el momento de la postulación, pero es importante que al menos esté la posibilidad de poder financiar esos equipos en su monto total. Y los gastos de administración, que son estos gastos que son gastos indirectos a la ejecución del proyecto, pero que tienen que ver con actividades o gastos de soporte, por ejemplo, los servicios básicos, telefonía, agua, internet, ese tipo de cosas. Gas, si que aplica el laboratorio, no sé. Servicios de contabilidad y personal administrativo de apoyo. En este caso aplica un tope de un 10%. Respecto a los contenidos del proyecto, a ver, Andrés, sí. disculpa que te moleste, quizás de la lámina anterior podríamos abrir espacio para hacer algunas preguntas que surgieron. Ah, ya, vale. Jorge Ipinza tiene una consulta. Andrea, Alejandra, ¿podrías eso? Jorge, por favor. Sí, mira, te quería hacer una consulta respecto a algo, pero la respondiste en todo caso en la lámina siguiente, pero cuando hace alusión a la garantía del proyecto, en parte está haciendo al tema de las boletas de garantía, ¿cierto? Sí. Y esa boleta de garantía, ¿tú dices que la aporta la universidad o sería parte del privado? ¿Cómo? No, siempre es parte, siempre lo estoy diciendo esto, creo que hice la aclaración antes, esta postulación véala siempre como independiente. Acá la universidad está, no es una empresa, ya, puede ser asociado, puede ser, ya. Es opcional. Okay. Así como puede estar otra empresa asociado. ¿Ya? Okay, ya. ¿Ya? Pero la garantía la pueden gestionar ustedes como líder. Imaginemos que yo soy el líder, el gerente de ese proyecto o de esta postulación, y yo gestiono esa garantía, y por lo tanto, como no tengo la espalda financiera de la universidad, existe un costo o un riesgo más alto, por lo tanto está asociado a un costo más alto. Entonces, por eso Corfo dice, ¿sabes qué? No le vamos a poner tope. También algo que, esto es un comentario, no tengo como precisión exacta de esto, pero sé que Corfo está evaluando, porque DIPRES lo está haciendo así, lo está solicitando así, es que yo sé que hasta la fecha, en general, todos los proyectos o presupuestos de Corfo se entregan el 100% de lo adjudicado. O si hay un hito anual, se entrega todo el monto del hito anual. Pero Corfo o la DIPRES lo que está solicitando para un correcto uso y temporalidad del uso de los fondos, está diciendo que en la postulación indiquen en qué meses se va a gastar cada uno de los dineros, de manera que si el proyecto, por ejemplo, se aprueba en agosto, se entreguen los recursos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. Por lo tanto, no es el 100% del presupuesto. Y si es a 2 años, eventualmente vas a estar transitando entre 3 años cronológicos, digamos. ¿Y eso por qué? Es porque al final del día el Estado saca todo ese dinero y al final no se está utilizando y se podrían estar haciendo otro tipo de cosas. Es un poco lo que yo sé que se está conversando. Por lo tanto, la garantía vendría a cubrir, si es que eso ocurre así, vendría a cubrir la fracción, exactamente. También entiendo que se puede negociar y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que me la entregues, independientemente de lo que diga DIPRES, quiero que me lo entregues en 3 grandes cuotas, 4 grandes cuotas. Y así yo garantizo solamente esas 4 grandes cuotas. Pero sí, eso yo creo que es importante que Corfo se abra un poco a eso. A veces no les conviene mucho porque hay como siempre trabajo administrativo que Corfo trata de evitar,
pero en pedir no hay engaño, dicen por ahí. Sí, porque eso te afecta, te deja como pasivo una cantidad de activos de dinero bastante importante. Así Cuando es. emites la boleta de garantía, el banco lo asume como que lo gastaste, ¿no? Así es. Por eso yo también les mencioné, nosotros estamos trabajando con 2 proveedores que nos emiten garantía, en el caso de nuestros emprendedores, que consideran que, a ver, el banco normalmente toma la postura de que la garantía se entrega porque está sujeto al riesgo del negocio. Pero más bien esto no es un riesgo del negocio, es un riesgo de saber rendir o no saber rendir. Por lo tanto, es un riesgo mucho menor. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, estos proveedores lo que hacen es que negociaron para proyectos Corfo costos de garantía que son en verdad, no es la boleta bancaria, en este caso ocupan pólizas, si no me equivoco, o certificados de fianza que tienen un costo de emisión mucho más bajo. Ahora, igual podría ser un monto considerable si consideramos los 220 millones de pesos de Corfo, porque además son 2 garantías que hay que entregar, una por el 100% del adelanto. Si, por ejemplo, Corfo entrega los 220 de manera adelantada, es una boleta de garantía para cubrir esos 220 millones de pesos, y además por 2 años, o sea, es bastante. Y además, la otra garantía que es por el fiel cumplimiento del proyecto, que es por el 3% de ese monto del proyecto. Andrés, Sí. Andrea Pérez tiene otra consulta. Vamos a usar las manos. Luego está levantando la mano Francisco Cerecea. Y hay otra pregunta también en el chat. Con esa cerramos para seguir, de Francisco Martínez. Ya. La primera de Andrea Pérez, que pregunta sobre los bienes durables. Si es que nos pudiera complementar, Andrea. Ahí sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola, Andrea. Hola, Andrés. No, era así, tú te referías a los bienes durables, que estamos hablando de bienes que se deprecian en el largo plazo. A eso, bueno, está claro que la resma de hojas no, porque Sí. está muy Por ejemplo, obvio, si pero... imagínense que, no sé, algo se me ocurre, Gracias. quiero comprar un cromatógrafo, porque lo necesito para laboratorio, para hacer algunas pruebas. Ese cromatógrafo, no sé, habría que ver la tabla de depreciación, pero eventualmente lo que dice Corfo en esta fase en particular, porque reconoce que son proyectos distintos a los que estaba acostumbrado, está diciendo, perfecto, dado que estamos en un proyecto, una empresa basada en ciencia, ese equipo lo necesita. Y lo necesita, por lo tanto, dado que estaba al principio los antecedentes que no tenían acceso a infraestructura, no tiene sentido limitarlo. Claro, pensando en los mismos instrumentos científicos, que igual me manejo un poco en esa área, los insumos, por ejemplo, que se necesitan para algunos instrumentos científicos, ¿ahí entrarían igualmente? Los insumos en este caso irían como gastos de operación. Ya, Todo lo que no sea inventariable, ya. sí. Los insumos, Ya. por ejemplo... Sí, porque hay equipos que necesitan insumos para poder operar. Claro. Sí. En la contingencia hablaríamos, no sé, del reactivo para el test PCR. Como para llevarla a la equivalencia. En este caso, estamos hablando de gastos de inversión, aquellos que son depreciables. Depreciables, no despreciables, depreciables. Depreciables. Ya, súper. Genial. Seguimos con Francisco Cerecea y después con Francisco Martínez y continuamos. Hola. Hola. ¿Qué tal, Andrés? Oye, una consulta respecto a lo que hacía referencia sobre la contratación de servicios, en el caso, digamos, de internos de la universidad. Pensando en el caso, por ejemplo, nosotros de CETAM. Eventualmente, si alguien un investigador o alguien del colegas que trabajan, digamos, en el centro, quisieran postular este proyecto, ¿podrían eventualmente contratar los servicios del centro para análisis de laboratorio, para uso de infraestructura, para desarrollo de prototipos, etcétera? Y si eso eventualmente no está un poco reñido con la última comentarios que se hicieron respecto a la posibilidad de formar spin-off. Yo cuando conversé en las últimas, digamos, posibilidades de hacer spin-off dentro de la universidad, está súper complicado esto con la nueva situación de la ley de financiamiento de las universidades y de probidad y etcétera, etcétera. Entonces incluso se llegó al momento en el cual el manual que se había editado y que se había desarrollado había quedado como obsoleto después de las nuevas modificaciones de la ley de financiamiento universitario. Entonces ahí me entró la duda, digamos, si efectivamente
cómo se maneja eso. Sí, ahí el problema se daría cuando existe algún tipo de relación, hay una palabra, conflicto de interés. Cuando existe conflicto de interés. Pero imaginemos en este caso, imaginemos que yo soy yo, que quizá el caso como más fácil sería, yo vengo de cualquier otra universidad, vengo de afuera, no sé, y quiero postular, pero sí necesito el acceso a infraestructura. Yo encargo el proyecto, puedo solicitar los servicios de la Universidad de Santa María o como de cualquier otra universidad, o en el extranjero inclusive, acceso al laboratorio. Es el caso más simple. Cuando consideramos spin-off, en el caso que uno podría decir dónde podría estar el problema, es en el caso de la spin-off que se crea con dinero de la universidad. Pero este caso no estamos tocando ese caso porque esta es el caso de la spin-off cuando existe licencia tecnológica de la universidad, o sea, existe una tecnología que es licenciada para una empresa, pero esa empresa, la universidad, no tiene participación societaria. Ahí es distinto. Ahora, ¿dónde yo podría como jugar en el límite? Yo diría, sí, tendría cuidado, es por ejemplo que yo presento mi empresa y yo soy el encargado de ese laboratorio y por lo tanto cierro como el círculo. Ese yo diría que es más conflictivo. Entonces, diría que si por ejemplo un profesor que está en la sede tanto hace su empresa y requiere de otros laboratorios, lo puede hacer. Pero siempre yo diría que para ese caso le pediría permiso a Corfo antes. De hecho, en la postulación hay que avisar cuáles son los subcontratos que se van y las actividades clave. Entonces, ahí uno lo está dejando explícitamente y abiertamente y dice, ¿sabes qué? Yo, si bien soy funcionario de la universidad, necesito de estos laboratorios y tiene todo el sentido del mundo que se me va a entregar un servicio para validar esto y necesito su autorización. En ese contexto debería funcionar. Nosotros teníamos exactamente la misma pregunta, por eso la semana pasada esperábamos el webinar de parte de Corfo, porque esta es como el área gris que queda siempre en las bases y que va a depender al final es la decisión de ellos más que mi opinión. Pero yo diría que eso como son los distintos extremos. Una empresa de cualquier persona que postule puede contratar los servicios de la universidad, sí. Un funcionario que pueda solicitar servicios de infraestructura de la universidad, un funcionario académico, lo que sea, yo creo que sí, pero siempre avisándole a Corfo antes. Además que hay un límite de los 10 millones de pesos, contrataciones sobre 10 millones de pesos, tienen que estar con 3 cotizaciones. ¿Ya? Entonces probablemente Corfo va a solicitar ese requisito. Pasa también que en esas 3 cotizaciones existe un proveedor que es único. Ahí hay que entrar a describir y justificar por qué ese proveedor es único en el mundo. A veces pasa también. Y ahora, Sí, lo que yo creo que no se... Sí. Sí, no, sigue. No, y el último caso es el caso que sea uno el empresario y al mismo tiempo el encargado del laboratorio y se contrate a sí mismo. Ahí yo creo que estaría fuera de pertinencia. Claro, en ese último caso efectivamente que es bastante probable, porque en definitiva si uno trabaja en una materia A, obviamente, y quiere desarrollar una empresa en esa materia A, que es de su conocimiento y de su expertise, obviamente va a necesitar las herramientas y la infraestructura que usan en el laboratorio. O sea, a eso se refiere con un spin-off que sea en el área, ¿no? Si no, tendría que desarrollar un spin-off o una empresa en un área distinta a la cual soy experto y por lo tanto requerir laboratorios de otra índole. Entonces es poco probable que ocurra eso, ¿no? Entonces, claro. Por eso es importante decir que en ese caso la figura es la universidad se suma en el interés de hacer esto y quiere ir como asociado. Y eso es lo que habría que validar. Entonces, si va como asociado, si bien el proyecto no reconoce el cofinanciamiento del aporte valorado del laboratorio, si la universidad lo pone y está dispuesta o hay un modelo de participación de esa empresa que se va a crear en el futuro o algo así. Por eso yo creo que depende más caso a caso, porque también depende de la intención de la universidad, de querer participar o no de esa empresa. Que ahí tenemos todo un tema a discutir dentro de la universidad, si es que eso es deseado o no. Creo que había una pregunta más. Francisco, sí. Y la última pregunta de Francisco Martínez. Si podemos activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Hola Andrés, sí, yo tenía una pregunta más
más del ámbito financiero. Con el tema de la rendición de este Corfo, tengo una duda con el personal a contratar que es preexistente. ¿Hay algunas condiciones para eso? ¿Como se dan otras líneas de Corfo o no? Esto es un poco distinto en el sentido de que el personal preexistente tú no lo puedes considerar como aporte tuyo, ¿ya? Y en general, la regla general de Corfo es que imagínate que tengas otro financiamiento y esa Ujú, persona está contratada por ese financiamiento, no se pueden duplicar y tiene todo el sentido del mundo de que una persona no puede trabajar más de 180 horas mes en ujú. lo nominal, porque algunos trabajan fin de semana para varios de nosotros, el, que Corfo uno podría, entre comillas, ocupar hasta 180 horas mes de esa persona. Si es preexistente, tiene que ver con que exista una relación contractual, contrato de trabajo o de honorario, con esa persona. Si existe antes de la postulación, es preexistente, por lo tanto, no lo puedes ocupar como aporte o cofinanciamiento al proyecto, pero sí puedes ocupar los dineros de Corfo para financiarlo. ¿Ya? Eso es lo que rigen estas bases. No tiene el límite que tienen probablemente las que conoces tú, Francisco, que son de emprendimiento. Claro, ya, pues, ¿Ya? muchas Pero gracias. ahí igual la sugerencia es revisarlo caso a caso, porque Con habría que eso, revisar qué contrato tiene, cuál es la relación y qué está haciendo. disculpe Andrés, ¿y esto es una convocatoria que va a ser de carácter anual? ¿O eso no se sabe aún? Mira, yo no estoy tan seguro de que sea solo anual. Puede que se abra en el segundo semestre, pero dada la contingencia, las señales y el uso de los fondos del país, yo creo que va a ser esta convocatoria y de aquí quizás para el próximo año. Igual queda Dependiendo, poco, sí, dependiendo de cómo va, no sé, el país se tiene que reactivar igual, así que este tipo de inversiones son necesarias de realizar. Pero claro, esa ya decisión no, no depende de no, mí, no depende de mí. claro, ya, gracias. Muchas gracias, Francisco. Surge la inquietud, Andrés, para continuar sobre la fecha de vencimiento cuándo cierra el fondo y si es que está activa la línea. Sí, está activa la línea. La verdad es que esta instancia fue un poco más reactiva y les pido la disculpa de eso, lo vamos a corregir. Fue más reactiva en el sentido de que esta línea se abrió ya hace por lo menos 15 días, diría yo. Para la próxima trataremos de hacerlo antes para que ganen ese tiempo o puedan resolver estas dudas con mayor plazo. Esta línea cierra el 17, si no me equivoco, el 17 de julio a las 3 de la tarde. Eh, Así que igual queda aproximadamente un mes, un poquito Cierra menos de un mes. el 14 de julio, ¿14? 14 de julio, a las 4 de la tarde. a las 4 de la tarde, gracias. Así que está activa. Corfo iba a hacer un webinar la semana pasada, el viernes, pero por motivo de fuerza mayor declararon, no se pudo realizar. Entonces, efectivamente hay algunas consultas que ellos tenían, o que nosotros teníamos, perdón. Entonces, estamos esperando esa instancia igual. ¿Ya? Sigamos entonces, Andrés. Ya, solamente creo que esta es la última lámina. Para dejar, porque teníamos pensado 1 hora, entonces voy a terminar con esta. El proyecto se presenta primero a través de, para los que no lo han visto, en el sitio web de Corfo, después si quieren al final les muestro cómo se hace. Se postula a través del sitio web de Corfo, está ahí el link de inscripción, digamos, para iniciar la postulación, y dentro de esa postulación hay una serie de anexos y sobre todo, algo que en particular a mí no me gustó, porque si haces un formulario online, no tienes que descargar un formulario para hacerlo offline, pero existe eso. Entonces, descargan un formulario que en general tiene estos contenidos que se ven acá, ¿ya? Problema, desafío u oportunidad, que tiene que ver con identificar, cuantificar y fundamentar el origen del el problema y que da origen al proyecto, perdón. Identificar cuáles son los actores claves, sus intereses y necesidades, y la cuantificación del mercado a nivel nacional y global. Esto habla un poco de decir en dónde estás trabajando. El ejemplo, minería, por ejemplo. Ya, minería y el problema es típico problema de detección de hinchancable. Ya, la detección de hinchancable se está dentro del proceso de conminución, al principio del proceso de conminución, y son estas las faenas, estos son el dolor. El dolor además significa una pérdida cada vez que detiene el proceso de conminución, detiene, por ejemplo, $1 millón por cada hora, no sé.
Y además son tantas mineras y la probabilidad de que eso ocurra es tanto. Por lo tanto, el problema, el dolor es, no sé, 1 billón, por decir algo, en el mundo. Eso es un poco la aproximación. El formulario, hoy Corfo está trabajando funciona con los caracteres, así que se van a encontrar con estos puntos, restricciones de caracteres, el largo del formulario. Por lo tanto, a mí me ha pasado que de repente tengo que hacer un tweet, 140, 200 caracteres para poder justificar un punto, así que hay que ser como bien preciso. Después la propuesta de solución es saber cuál es el objetivo general y específico del proyecto, y acá creo que Corfo lo que hace y reconoce es que, y ustedes también en cada uno de sus especialidades lo van a entender, es que dependiendo del caso a caso, por ejemplo, si yo tengo un prototipo, una prueba de concepto que está en un TRL4 y la quiero llevar al 7, y además estoy hablando en salud, en vacunas, 2 años de proyecto no me da. O el financiamiento no me da. Entonces, hay que definir el alcance. ¿Hasta dónde quiero llegar yo con este proyecto? ¿Ya? Yo creo que ahí Corfo lo que hace igual es esperar a que se puedan avanzar en el TRL, independientemente de que no se logre un resultado en venta o en comercialización. ¿Y por qué supongo esto? ¿Se acuerdan que les dije que estos comentarios que no están por escrito son mis apreciaciones? Es porque en las bases no está explícito en los resultados, como en otras líneas sí está, un resultado asociado a generar ventas, o a generar inversión, o abrir un mercado nuevo. Si bien es el propósito, no está estipulado como resultado final de la línea de financiamiento. Ahora, obviamente lo que se espera es que avance lo más posible, e idealmente, y la sugerencia es tratar de tomar estas iniciativas pensando de que sea sustentable, porque finalmente están poniendo un cofinanciamiento no menor si que van por los 220 millones, son 38 millones de pesos que salen del bolsillo de alguna manera, que puede salir de una empresa que esté asociada, o de los familiares, o inversión propia, no sé, como usted, o ventas futuras, etc. La idea es llegar a ese punto, pero creo que Corfo da el espacio para transitar ese camino, y no necesariamente terminar con esta línea necesariamente grandes ventas, digamos. Después está la descripción de la solución, su estado de avance, identificación de los desafíos pendientes, un poco esto de explicar dónde están y qué es lo que tienen que recorrer como recorrido dentro del TRL. Identificar cuáles son las hipótesis científicas y tecnológicas a validar para justificar la importancia de hacer esta inversión. Un plan de trabajo y un presupuesto, y algo muy importante, que aquí la verdad es que no es mucho lo que les puede ayudar, porque hay un hito técnico de continuidad al mes 8 de ejecución, y ese no está estipulado hoy o ex ante cuáles son las condiciones de continuidad. Entiendo que va a depender de cada una de las postulaciones en función del sentido y contexto que tenga cada iniciativa. Eso quiere decir, si yo, por ejemplo, en dos años espero terminar con un levantamiento de inversión de al menos $1 millón para seguir escalando y llegar al mercado en Estados Unidos, por decir algo, la lógica diría es que al mes 8 tengo que tener por lo menos ya un piloto, un prototipo industrial, por decir algo, ¿ya? Porque todavía hay otras etapas que quemar más adelante. Pero puede ser otra. Así que ese hito de continuidad lo definen ustedes y se somete también a la evaluación de parte de Corfo. Este es el punto, el siguiente grado de novedad y diferenciación que más pesa en el puntaje de evaluación. Tiene un 35% de peso en la evaluación, donde Corfo evalúa cuál es la novedad y la diferenciación de lo que se está promoviendo o postulando. Y por eso es importante definir fuertemente cuáles son las alternativas disponibles en el mercado y el estado del arte de la tecnología. Puede que no exista nada en el mercado. Perfecto, revísenlo. Pero a veces, quizá una buena sugerencia es que quizás no haya algo directo en el mercado, pero exista algo que compite, o hay una forma de hacerlo hoy, que quizás no es la misma tecnología, pero hay una forma de hacerlo hoy, y que la propuesta de ustedes viene a cambiar esa forma de cómo hacerlo. ¿Ya? Hay que pensar que no siempre existe una tecnología que compita directamente en la misma liga, digamos, ¿ya?
pero compite sí en el problema, en la solución de ese problema. Un ejemplo bien burdo, por ejemplo, queremos ir a la Luna y hoy voy a trabajar en tecnologías de propulsión por combustión para llegar en los cohetes, ya. Pero bien disruptivo, por decir algo quizás poco práctico, no sé, estoy desarrollando teletransportación. Eso es otra tecnología, pero sí compite en la liga del problema, que es transportarme a la Luna. Un ejemplo quizás un poco más burdo. Modelo de negocio preliminar. Tiene poco peso, pero creo que es importante hablar de una intención respecto a la comercialización eventual de esa tecnología. Y otro punto que tiene mucho peso, si no me equivoco es el 25%, se refiere a las capacidades. Y aquí me centro y quiero cerrar con este punto, es el equipo de trabajo. Lo más importante es el equipo de trabajo y que al menos en ese equipo de trabajo existan dos perfiles que son complementarios, el de comercial y el tecnológico. Todos podemos hacer nuestra propia evaluación, autoevaluación, es decir, también dónde me gustaría estar. Si yo soy investigador, podría decir, me apasiona la investigación, pero la verdad es que no me imagino hablando con un inversionista o estar preguntándole a los clientes si me quieren comprar. O al revés. O quizás sí. ¿Ya? A mí me ha pasado, tenemos algunos emprendedores que son exalumnos no sé, uno de telemática, que era muy buena en la tecnología, pero descubrió que era muy bueno vendiendo y generando nuevos negocios. Entonces se alejó de la tecnología y se fue al mundo de los negocios en su propia empresa. En un caso de éxito en el 3i. Eso puede pasar también. Pero es importante la autoevaluación y asumir cuál es el rol que va a asumir o quién va a asumir cada uno de esos roles dentro de esta futura empresa. Y bueno, además está la posibilidad de que como beneficiario y entidades asociadas hay que describir cuáles son las capacidades y la experiencia que se tiene. Quizás lo más relevante en esta instancia que veo participantes que son tanto académicos, investigadores de la universidad, alumnos de pre- y posgrado, y también mentores que veo también por acá, u otras personas que estén trabajando o interesadas en esto, puedan buscar una forma de compartir estos roles o estas visiones, porque eventualmente no sucede mucho, pero tenemos gente del MBA creo que conectada, si hay alguien del MBA eventualmente puede asumir un rol comercial y que tenga la experiencia, la capacidad, el conocimiento para llevar adelante una tecnología que está desarrollada dentro de esta universidad o de otra universidad. Así que un poco esa es la invitación al cierre, para dejar el espacio a las últimas preguntas, porque creo que estoy pasado 10 minutos en la presentación. Así que eso. Cualquier cosa, nosotros, para el público interno, le estamos pidiendo, o sea, le estamos ofreciendo la posibilidad de recibir apoyo o sugerencias en esta postulación. Aquí pueden escribirnos a postulacion@3i.cl, sin el acento, porque se me error de tipeo. Por un tema de capacidad no los podemos atender a todos. Justo estamos, mañana se abren otro instrumento de Corfo, estamos hay harto instrumento en paralelo, pero estamos pensando de que hay unas 5 o 6 iniciativas dentro de la universidad que puedan requerir apoyo o asesorías en esta postulación, sobre todo en estos ámbitos, quizás por ejemplo del modelo de negocio o ese tipo de cosas que hay que madurar un poco más. Así que eso. Muchas gracias por la atención. Gracias, Andrés. Vamos con las preguntas que se han estado realizando por el chat. Tengo a Ignacio Contreras para hacer una consulta. Si le podemos activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Hola, Ignacio. Sí, me quedó una duda respecto a la parte de la universidad como asociado y la parte de los recursos, porque entiendo que el asociado pone un recurso pecuniario y la universidad tiene distintas fuentes de financiamiento, especialmente cuando vemos los distintos centros, y particularmente quería saber ahí si es qué restricciones hay, particularmente si es que son fondos, por ejemplo, de ANID, de algún otro, en el fondo, subsidio, porque, no sé, de repente sonaría que sería medio raro cofinanciar con eso, pero quería saber un poco más al respecto. Claro, efectivamente eso no se puede, creo, también lo mencioné, lo dije particularmente en Corfo, pero es transversal.
no se pueden duplicar los esfuerzos de cofinanciamiento o de financiamiento de proyectos. Por ejemplo, uno podría decir, oye, pero justo tengo esta persona que la estoy pagando, o tengo este presupuesto de otro proyecto, no sé, hasta de Cercotec inclusive, y decir, lo voy a ocupar ese como cofinanciamiento para este otro proyecto, porque ahí lo que estoy haciendo es duplicando los gastos, y además en proyectos que deberían estar separados. Entonces, el cofinanciamiento, en el caso de que la universidad, que entiendo que no es así, pero el caso de que la universidad quisiera cofinanciar, debería ser con recursos propios. Es imposible hacer la trazabilidad al detalle, pero se entiende que existen cuentas corrientes y cuentas presupuestarias que hacen el límite, al menos virtual, de los dineros. Así que no debería ocuparse en ningún caso fondos de otros proyectos. Genial, gracias Ignacio por la pregunta. Luego tengo tiene una pregunta Javier, Francisco Cereceda preguntó si es que iba a estar este material disponible, tanto la presentación como la grabación de la presentación la vamos a tener, así que no se preocupen. Luego viene la pregunta de Javiera López. Hola Andrés. Hola. Gracias Diego. Mira, para los que no me conocen, saludo a todos los presentes. Yo trabajo en 3IE y siempre nos preguntan respecto a las líneas de innovación, respecto a los desafíos tecnológicos. Si pudiéramos profundizar un poco en cómo abordar el problema desde el punto de vista de la postulación, qué cosas son claves de presentar o qué cosas no podemos omitir al momento de postular. Sí. Ya, siempre la pregunta difícil, la Javi, ya. No, depende caso a caso. Obviamente siempre va a depender de caso a caso, pero en concreto lo que importa ahí es que haga sentido lo que quieren hacer en el contexto de la tecnología que quieren desarrollar. Me explico. Si yo estoy hablando de una tecnología, por ejemplo, voy a decir nanotecnología, y estoy diseñando, por ejemplo, una pintura que me permita reducir los efectos de la contaminación, porque por un efecto químico hace que la contaminación que está en material particulado se deposite en sólido, por efecto del recubrimiento nanotecnológico sobre las pinturas. No estoy citando ningún proyecto por si acaso, una generalidad. En ese caso, si el desafío tecnológico podría ser cuál es la vida útil de ese efecto de la pintura, perdón, de esas partículas de nanotecnología en la pintura. Eso podría ser un desafío tecnológico que tiene que ver con el empaquetamiento y está más avanzado en el TRL porque al final del día es para definir cuáles son las condiciones de operación. Pero quizás en etapas anteriores el desafío tecnológico sea sé que funciona, me ha funcionado en el laboratorio, pero ha funcionado, por ejemplo, con lluvia, y por lo tanto esa pregunta tiene que ver con el entorno relevante, el entorno real. Y ahí nos vamos nuevamente al TRL. Hice la prueba en el laboratorio, pero me falta hacer la prueba en pilotaje, digamos, en la realidad, en un entorno lo más cercano a la realidad. Quizás lo hice en una superficie muy pequeña, ahora lo tengo que hacer en una superficie más grande y tengo que determinar además los casos de uso. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya con lluvia, con nieve? ¿Le afecta la altura geográfica? ¿Servirá esto siempre en la costa que hay una humedad? ¿Funciona a 10 metros de la playa que hay mayor humedad? ¿Funciona en la cordillera? No sé, pienso en un electrolizador, en el caso de que quieran hacer hidrógeno, por ejemplo. Uno puede estar desarrollando el prototipo en un laboratorio y hay condiciones de desgaste del material o de la solución que se tienen que evaluar. También hay una parte del componente de la electrónica. Así que en verdad depende de la tecnología y depende del alcance que se quiera lograr o este recorrido que finalmente, y quizás lo más importante para Corfo inclusive, lo tiene que diseñar el que lo propone. Porque estamos hablando de tecnología que si bien uno puede poner en duda que es disruptivo y que es de frontera, tiene un mérito innovador muy importante. Por lo tanto, el que más sabe es el que lo propone, o al menos en un gran porcentaje. Entonces, esa persona que lo propone debería entender cuál es el camino a desarrollar. Y si no lo conoce, debería complementar esas ideas para ir avanzando hasta llegar hasta diseñar una ruta o un recorrido, hasta una validación o hasta un empaquetamiento.
Muchas gracias, Andrés. A mí me quedó muy claro el ejemplo. Ya. Genial, Andrés. Tenemos la pregunta, muchas gracias, Javiera. Tenemos la pregunta de Paul Pacheco. Si el 3IE ofrecerá algún servicio para acompañar en la postulación. Lo tocaste al final, pero para recordar. Sí, en el caso de, a ver, como la pregunta como servicio lo deja abierto. La verdad es que para la comunidad dentro de la universidad, sí, nosotros estamos ofreciendo ese servicio de manera gratuita, pero por un tema de restricción, para aquellos que vienen de afuera de la comunidad de la Santa María, lo tenemos que ofrecer como servicio. Y la verdad es que está sujeto a la disponibilidad. Tenemos que darle la prioridad a nuestros académicos, investigadores y estudiantes. Entonces, estamos pensando en 6 proyectos. Es harto trabajo y para precisar, nosotros no es que vamos a hacer la postulación porque, dada la respuesta anterior, hay todo un recorrido que el que propone tiene que diseñar, pero lo que nosotros podemos hacer es sugerir, orientar sobre esa postulación, sobre todo en aspectos tan prácticos como un presupuesto o quizás el modelo de negocio. Así que eso lo vamos a ir revisando caso a caso y les pido que nos manden el correo a postulación@3IE. Si hay alguien externo que además quiera considerar o que podamos evaluar ese servicio, nos escriben ahí también y lo revisamos. Igual también queda poco tiempo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Paul. Y finalmente tenemos la pregunta de Sergio Romano, si es que podemos activar ese micrófono. Ahí Aló. está. Hola Andrés. Hola, Hola a todos. Sergio. Hola, Sergio. Bien, bien. Mira, una duda, si esta línea es compatible con otra línea de Corfo, como la línea de emprendimiento e innovación. Sí, tu pregunta orientada es que en la gerencia de emprendimiento de Corfo hay restricciones o topes asociadas a las postulaciones de fondo. Y hay un tope que no está en ninguna base, pero como ellos son los que toman la decisión, es un tope que es de 60 millones de pesos. Eso quiere decir que cualquier emprendimiento no puede superar 60 millones de pesos independientemente de la línea de financiamiento. En este caso, no hay una restricción, al menos por base, respecto a eso. Por lo tanto, no existe ningún límite. El límite está más bien en que los gastos no se pueden duplicar, que era lo que mencioné un poco antes, que no vamos a estar haciendo las mismas cosas con 2 proyectos. Y eso Corfo es muy toma como las precauciones. Por ejemplo, me ha pasado que algunos emprendedores están en 2 proyectos y ponen su participación en 2 proyectos al 100%. Entonces eso Corfo lo detecta y dice, no, espérate, elige uno u otro. ¿Ya? Desde ese punto de vista se puede ver el límite. Ok, Andrés. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando que surja en el último Creo que minuto? esas eran todas, parece. Eran todas. Muchas gracias, Andrés. Marcela, si está por ahí, la directora de emprendimiento. Es agradecerles que hubieran estado aquí, agradecerles la presencia y cualquier pregunta que tengan pueden hacerla tanto al 3IE, que está, por supuesto, conformamos la dirección de emprendimiento, o sea, somos todos dentro de la dirección de emprendimiento, pero también a la dirección de emprendimiento porque la idea es poder llegar a Corfo y poder preguntar las cosas para poder apoyar las postulaciones. Los quiero invitar de todas maneras, el próximo jueves la dirección va a hacer una cantidad de talleres importantes, que van a ser 8. Los primeros 4 son especialmente técnicos para guiarlos a la postulación para el 14 de julio, pero tenemos, me agrado decir que el próximo jueves vamos a tener con nosotros a Alfredo Solesi a las 11 de la mañana. Nos dio un espacio en su ocupada agenda y va a estar a las 11 de la mañana con nosotros con Innovación con Sentido. Y va a ser la única charla que guarda relación más con incentivarlo a la postulación y incentivarlo a aprender. Y agradezco a Andrés que se haya tomado el tiempo y haya analizado las bases hasta el hueso. lo hemos, aunque no parezca, nos hemos reunido varias veces para ver todas las posibles hoyos que podamos tener y nada, estamos
para apoyarlos y bienvenido a todos los externos y a los mentores y a toda la gente del 3IE también. Me gustaría pensar que ya vamos generando una familia más grande. Sí. Gracias a todos.